Bueno, en este video vamos a explicar cómo nosotros podemos ingresar una información de texto por medio de un input field al hacer clic en un botón y que ese, digámoslo así, que ese texto que nosotros ingresemos aparezca en otro objeto llamado test. Ese es el ejemplo que vamos a desarrollar. Entonces primero nosotros le damos un gain object, colocamos nuestros objetos. Entonces primero vamos a colocar un input field, aquí lo tenemos. Vamos a colocar ahora un test, vamos a colocar por aquí y vamos a colocar un botón. Podemos hacer agrandar el texto. Entonces aquí este lo vamos a colocar aquí en el texto. Entonces, un segundito, tengo el input field, le hago clic, sale el texto respectivo. Entonces vamos a hacer que el texto esté centrado horizontal y verticalmente y que sea así. Lo vamos a dejar de color negro. Y en esta parte, entonces, ¿cómo lo vamos a llamar este objeto? Entonces lo voy a llamar para este caso lo voy a llamar D1. Y el texto que está acá, la zona de texto, la voy a llamar C1. Pero este C1, como aquí no se alcanza a observar, lo voy a agrandar un poquito y voy a colocarlo en color rojo, que nos aparezca de color rojo. Lo mismo que esté centrado, que el tamaño del texto sea 30. Ok, y pues inicialmente quiero que me aparezca simplemente una línea. Bien, entonces ya tengo la entrada de la información de texto y tengo el lugar por donde quiero que salga la información de texto. Aquí tengo el botón lo voy a agrandar y lo voy a colocar, en este caso que se llame B1, el botón B1, y que ese botón B1 entonces aquí en la información del texto aparezca pulsar, que él tenga un tamaño de 30 y quiero que sea de color azul, esa información del texto. Listo, démoslo por el momento así. Bien, entonces ahí tengo mis tres objetos. Si le damos play, yo aquí puedo ingresar un texto, hola, pero cuando le dé pulsar no me sale nada acá en este lugar. Entonces voy a cambiar aquí en el input field, le voy a cambiar el tamaño del texto de entrada. Aquí tenemos test, le voy a colocar también 30. Ok, listo. Entonces tenemos el input field, que lo llamé, pensé que lo había colocado ya de 1, enter. Entonces tengo a D1, que es la entrada del texto, a C1, que es la salida del texto, y a B1, que es nuestro objeto. Tenemos esos tres objetos hijos del canvas. Otra vez vuelvo y le doy play, entramos el texto, hola, pero no nos aparece acá. Bien, ok, entonces vamos a crear en este momento un código. Crear C# script, lo voy a llamar EJJ3, le damos enter. Bien, le damos enter, doble clic para abrir el código.
tenemos nuestro código EJJ3. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Algo similar al programa anterior. Entonces, primero, ¿cuáles son las variables públicas que vamos a manejar? Entonces, la primera variable pública que vamos a manejar tiene que ver con una información de entrada de texto. Entonces va a ser un input, en este caso field, un input field. ¿Y cómo vamos a llamar ese input field? Pues por ejemplo un D5. Y vamos a hacer lo mismo ahora, un public para el texto, test. Entonces se lo va a llamar T5, cualquier nombre. Bien, entonces input field relacionado con la entrada del texto y test, que es test T5, input field y test 5. Bueno, esta es la función que vamos a crear. En este caso la vamos a llamar puede ser ff2, pero acordémonos acá siempre utilizar el using, nuestra librería que llama los objetos.ui. Listo, ya tenemos acá. Entonces nuestra función la vamos a llamar ff2, no necesitamos por el momento ninguna otra función. Bien, aquí está colocada. Entonces, ¿qué quiero hacer? Que T2, en este caso, perdón, T5.test, o sea, la información que va a salir por el campo de texto va a ser igual a la información que entra. Entonces, esa información que entra, ¿de quién es? Pues en este caso es de D5. ¿Y de qué tipo va a ser? Pues texto. Test. Ok. Esa es toda la función que necesitamos realizar. Entonces le decimos salvar, le decimos withhold para detectar si hay algún error. No nos aparecen errores. Entonces nos vamos ahora aquí. Seleccionamos el botón. Seleccionar el botón B1. Entonces vamos a adicionar este código al botón. Ya lo seleccionamos y aquí me aparece entonces D5 y T5. Entonces D5, acordémonos que está relacionado con el input field. Entonces, ¿de qué objeto? De D1. Entonces D1 lo arrastramos, lo vamos a colocar en D, ¿sí? El T5, la variable D5, y la información del texto de T5 entonces va a ser de C1. Entonces C1 lo arrastramos y nos queda aquí en T5. Listo, entonces ya hemos hecho esa parte. Bien, entonces como les había explicado antes, nosotros cuando hacemos, si dejamos solamente está ahí, coloco mi texto, hola, le doy pulsar, pues no me va a aparecer nada aquí. ¿Por qué? Porque no le he dicho al sistema cuál es la acción que debo hacer cuando haga clic. Entonces para ello, ¿qué hago? Entonces seleccionamos aquí, aplicamos en Add to List. Aquí me aparece esto vacío. Aquí debo decirle en qué objeto supuestamente está el código a colocar. Entonces está en el objeto B1 y aquí de ese objeto B1 cuál es el programa que quiero llamar, el EJ3, y aquí no nos aparece no nos aparece FF2. ¿Por qué? Porque si volvemos y revisamos el código, aquí tengo void ff2. Entonces, como no es pública, no nos va a aparecer allá. Entonces, para que nos aparezca allá, tiene que ser de tipo público. Entonces le digo archivo, salvar, volvemos y compilamos. Ahora si la función ff2 es pública, nos debe aparecer allá. Entonces, ¿qué hacemos? Otra vez pulsar, ¿sí? Ya habíamos seleccionado B1, le damos EJJ3 y ahora sí nos aparece FF2.
¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues le damos play, le digo hola, le digo pulsar y me aparece la información que entré en el input field está saliendo por el campo texto. Podemos colocar otra palabra, en este caso casa, aparece allá. Vamos a colocar el día, pulsar y nos aparece el día. Ese es el ejercicio.